¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Bueno, esta clase va a ser una clase de problemas que nos hemos enfrentado y necesitaban ahí algo, algún truquillo. Vamos a ver el problema número 8. Es el primer problema que ahí había algo extraño. Dice el problema número 8. Un cohete de longitud propia L0 marcha a una velocidad constante v relativa a un sistema S. Dice, bueno, primero vamos a dibujar nuestro sistema S, vamos a dibujarlo 2D. Este es S, un sistema laboratorio, y aquí se mueve un cohete, ¿no? Aquí, un cohete en Arizona. Este se mueve con velocidad v y ellos miden una longitud propia v, ¿ok? Entonces dice, la punta del cohete, que se le llama A', pasa por el punto A de S en el tiempo t igual a 0. Es decir, te están diciendo que los sistemas comparten el mismo origen a t igual a 0, ¿no? En este instante se emite una señal desde A', una señal luminosa, hasta B', que es la cola del cohete. Entonces dice el inciso A, ¿cuánto tardará la señal en términos del tiempo del cohete en alcanzar la cola de la nave? Bueno, aquí está muy sencillo. Recordemos que el cohete, la longitud propia es en el sistema cohete, ¿estamos de acuerdo? Recordemos que nosotros vamos a definir la longitud propia donde el objeto está en reposo en un sistema, ¿no? En este caso, pues el cohete está en reposo en el sistema cohete, no todo se mueve, el cohete está quieto. Entonces, pues es su longitud propia esta. Y pues bueno, pues notemos que al mismo instante, justo cuando está en el punto A y A', coinciden orígenes, cuando va a empezar a avanzar, emite esta señal luminosa. Entonces, como la luz lleva la misma velocidad, no importa en qué sistema de referencia, pues nosotros nos podemos enfrentar a que justamente, pues es un movimiento rectilíneo uniforme y pues nos dice cuánto tiempo tardará, ¿no? Por lo tanto, en ese prima que es el sistema cohete, pues el tiempo primado pues va a ser la longitud, ¿sí? La L0 entre C, ¿sí o no? Pues va a ser justamente, como esta es una velocidad constante, entonces va a recorrer L0 en T', y ya. Inciso B, dice, ¿en qué instante medido? Vamos a poner ¿en qué instante de tiempo medido en S alcanza la señal la cola de la nave? Bueno, notemos que aquí lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a suponer, este, nosotros lo que vamos a hacer va a ser suponer que T' es un periodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros suponemos que T' es un periodo, entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, simple y sencillamente, bueno, en nuestro sistema S, pues simple y sencillamente, pues lo que va a pasar es que va a haber un efecto Doppler, ¿no? Porque justamente la luz se mueve hacia nuestro sistema, ¿no? Se emitió desde el sistema en movimiento hacia el nuestro. Entonces va a tener ahí una situación, ¿no? Entonces, suponiendo que es un periodo, nosotros podemos utilizar el efecto Doppler para poder recuperarlo.
Entonces, recordemos cuál es justamente la ecuación del efecto Doppler. Y si nosotros nos acordamos, justamente, recordemos, ¿no? El efecto Doppler es una relación entre las frecuencias, ¿no? Y es ahí donde sale pues esta situación extraña, ¿no? Situación bastante extraña, que nos dice que justamente la frecuencia primada pues va a ser la raíz cuadrada de 1 menos b entre c entre 1 más b entre c, ¿sí o no? Por la frecuencia original, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero, ¿qué pasa? Bueno, recordemos que esta es la frecuencia en el sistema en movimiento, ¿no? Vamos a verlo así, ¿no? O sea, este es en el sistema en S y este es en S prima, ¿no? Es así como funciona, recuerden. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nosotros nos acordamos que la frecuencia se relaciona como una entre el periodo. Entonces, si nosotros tenemos que la frecuencia en S es la raíz cuadrada de 1 porque se está acercando a nosotros 1 entre B menos entre C más 1 entre B entre C, B0, pues sustituimos y esto va a ser 1 entre ¿quién? T, el tiempo que nosotros, igual a raíz de 1 menos B entre C, entre 1 más B entre C, justamente, por 1 entre T prima, ¿sí o no? Y entonces, pues bueno, sin ningún problema, o lo que nosotros podemos hacer es tomar un inverso y o podemos dividir entre V y calcular quién es V y utilizar no, se está acercando a nosotros, entonces tiene que ser más menos, ¿no? Si se acerca, tiene que ser más menos, ¿no? Así, más menos. Y porque se acerca a nosotros, ¿no? Entonces, si se aleja, es el corrimiento rojo, este está sufriendo un corrimiento al azul, entonces así. Y pues bueno, entonces queremos nosotros T, entonces T, ¿quién va a ser? Pues va a ser T' por raíz cuadrada de 1 menos B entre C entre 1 más B entre C, ¿sí o no? ¿Y quién es T'? Pues que ya habíamos calculado, el de 0C. Entonces, pues el tiempo va a ser justamente E de 0 entre C por la raíz de 1 menos B entre C entre 1 más B entre C. Y esta es la respuesta del ejercicio, ¿no? Que pues no nos salía y no nos salía y no nos salía. ¿Y por qué? Pues por esto, ¿no? Porque justamente está considerando que pasa un periodo y lamentablemente pues este, el ejercicio no lo dice, ¿no? Yo creo que había ahí un error donde se quiere usar el efecto Doppler, pero no es muy útil. Y por último, bueno, pues el inciso C dice, ¿en qué instante de tiempo T2 medido en S pasa la cola de la nave B por el punto A? Bueno, pues nos están diciendo, ya tenemos nosotros una longitud propia, ¿sí o no? ¿Cómo se relaciona la longitud propia con la longitud, en el otro sistema? Pues gamma L, ¿no? Entonces, ¿quién es L? Acuérdense, este es en el sistema, pues en S', donde pues está en reposo. Entonces, esta es la longitud propia y esta es en S. Entonces, pues en S pues va a ser 1 entre gamma, E de 0, ¿sí o no? Y pues el tiempo en S pues se mueve con una velocidad constante de la nave. Entonces, pues va a ser la longitud de la nave vista en S entre la velocidad que lleva. Pero pues esto va a ser E de 0 entre gamma, B. Y esa es la respuesta del inciso C. Entonces, pues estaba el 8 bastante simple, nada más tenía esa situación, como esa problemática, ¿no? El 9 ahí como que no nos dejaba en paz, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y eso era por justamente eso, ¿no? O sea, que nos faltaba que nos dijeran un periodo, porque si nosotros nos acordamos a la hora de solucionar ese problema, pues nosotros nada más hubiéramos usado Lorentz o así, ¿no? Pero cuando vemos la respuesta, pues vemos que algo no cuadra, ¿no? Y eso es algo que te quería decir, ¿no? O sea, en el momento en que algo no te cuadre, eso es muy importante, en el momento en que algo no te cuadre, digas, ¿tú sabes qué? Esto no me cuadra, chécate de dónde viene el ejercicio, chécate qué te falta, porque no, como que no suena, ¿no? No suena la solución. Entonces es muy importante que pues indicáramos que faltaba eso y no dijéramos, pues es que no estamos mensos, ¿no?
Vamos con el problema 9. Ese problema es muy interesante y quiero justamente plantearlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque comentamos que había problemáticas. Entonces dice, un observador en un cohete se mueve hacia un espejo a una velocidad v relativista, es decir, cercana a la velocidad de la luz, con respecto al sistema de referencia identificado como S en la figura. Y nos ponen un sistemita 2D, donde pues este es S y aquí va a haber una nave, la nave en Arizona, y pues para acá va a haber un espejo, ¿no? Y te dicen, bueno, este espejo está en reposo con respecto a ese, ¿ok? Este está, nosotros vemos quieto. Un pulso de luz emitido por el cohete se desplaza hacia el espejo y es reflejado de regreso hacia el cohete. El frente del cohete está a una distancia d del espejo, según lo midieron observadores en ese, es decir, esta distancia está en el espejo. En el instante en que el pulso sale de la luz, de luz sale del cohete. ¿Cuál es el tiempo total de recorrido del pulso de luz según lo miden los observadores en el sistema S y en el frente del cohete? Entonces hay que tener mucho cuidado con este problema, ¿no? Hay que entenderlo primeramente. Esto es cinemática, por eso se llama cinemática relativista. Es son meros problemas de cinemática, así como la cinemática de física 1, pero con cosas relativistas. Entonces, notemos que la luz va a ser disparada en ambos sistemas, pues imaginemos que el origen coincide en ambos, ¿no? Es decir, en este punto D es T igual a 0, cuando se lanza. Ahora, en ambos, pues va a recorrer, ¿no? Entonces, primero vamos a resolverlo en S. Esta nave se mueve a una velocidad v, ¿estamos de acuerdo? Y esta distancia d es la distancia que ha medido del espejo a la nave en S, no es la distancia de la nave quizá perciba otra distancia por la velocidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con la luz? La luz va a viajar, va a ir, va a recorrer una distancia d, y luego va a regresar, va a rebotar, pero ¿qué crees? La nave ya avanzó, la nave va a avanzar una distancia, lo voy a poner así, una distancia X, ¿no? Una distancia interesante, ¿no? ¿Qué vamos a llamar distancia nave, la distancia que abarcó, ¿sí o no? Entonces, no, lo que nosotros tenemos que entender es un problema cinemático. El recorrido, vamos a ponerlo así, inciso A, solución. Entonces, en S, el tiempo de recorrido de la luz será el tiempo de ida al espejo. Y pues eso está re fácil, va a ser el tiempo de ida. A ver, yo te pregunto, ¿cómo calcular ese tiempo de ida? Pues, cinemática, es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, pues el tiempo de ida medido desde S es justamente D entre C. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ahora entonces, bueno, pues ¿qué más? Ahora, pues el regreso, pues nosotros ahí sí como que la vamos a tener difícil, ¿no? ¿Dónde va a avanzar, ¿no? Entonces, y el tiempo de regreso, vamos a ponerle, y el tiempo de regreso. Entonces, vamos a ponerle TR. Entonces, ya tenemos el tiempo de ida, ¿no? Necesitamos este tiempo de regreso. Ok, motherfucker, ¿qué hacemos, no? Bueno, le voy a seguir aquí, ¿eh? Aquí a la izquierda. Hasta parezco japonés, ¿no? De derecha a izquierda, como los mangas. Entonces, bueno, notemos que la nave también avanzó. ¿Cuánto avanzó? Pues bueno, notemos que nosotros justamente, va a ser, avanzó una distancia, vamos a ponerle de nave, ¿sí o no? No sabemos cuánto valga esta distancia de nave, ¿sí? Ahora, entonces, la luz intersectará con la nave
en el momento, o sea, la nave, cuando la luz llega y rebota, pues la nave también sigue avanzando. Entonces se van, en el momento en que se intersectan, la nave avanzó una distancia de nave, ¿sí? O sea, hasta el momento que se intersectan es esa distancia de nave. Entonces, pues notemos que cuánto vale esta distancia. Esto es lo importante, lo voy a poner en rojo, rojo sangre. Esta es la distancia que queremos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este es el tiempo que queremos dividir, ¿no? Es esta distancia entre la velocidad de la luz y ya nos da el tiempo de regreso. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues notemos que la luz intersectará con la nave en la distancia. A ver, ponle pausa. Quiero que me hagas esto. ¿Cuánto vale la distancia? ¿En qué distancia? Piensa, ¿de cuánto vale esta distancia X? Bueno, espero ya lo hayas resuelto. Si no, vuelve, ponle pausa. Y esto, pues entonces, la distancia, pues será justamente, la distancia menos de nave, ¿sí o no? En esta distancia, esto vale X, ¿sí? Entonces, nota tú que pues entonces, voy acá a dividir, entonces, el recorrido total que hizo la luz, pues entonces, pues es D más D menos D nave, ¿sí? Pues es la distancia y luego D menos D nave, es decir, 2D menos D nave. Entonces, pues bueno, pues notemos que la velocidad de la luz pues va a ser justamente 2D menos D de la nave entre el tiempo total, vamos a ponerlo así, ¿no? TT, tiempo total, tiempo total. Entonces, nota tú que la nave va a seguir avanzando, ¿ok? Entonces, como la nave va a una velocidad V, entonces, pues claramente avanzó la distancia de nave, pues según la relación que, pues, la velocidad pues va a ser de nave entre, pues, un tiempo de nave, ¿sí o no? Entonces, para que intersecten la luz y la nave, entonces, ¿qué se debe cumplir entre los tiempos? ¿Qué relación debe haber entre los tiempos? Ponle pausa y razónalo. ¿Qué relación debe haber entre los tiempos? Ok. Bueno, espero y ya lo hayas pensado, espero ya le hayas quitado la pausa. Bueno, para que justamente se intersecten, se toque la luz, quiere decir que el tiempo total de recorrido de la luz tiene que ser igual al tiempo que avanzó la nave. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la relación. Entonces, pues podemos igualar o podemos despejar de aquí y poner esto como T nave igual a quién? D nave entre V. Y entonces, igualar, despejar aquí el tiempo total, y como tiempo de la nave es igual a tiempo total, pues podemos encontrar la siguiente ecuación: 2D menos D nave entre C es igual a D nave entre V, ¿sí o no? ¿Y qué queremos? Pues queremos a D nave, ¿no? Queremos saber cuánto avanzó, porque justamente con eso podremos encontrar pues todo el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues bueno, vamos a solucionar esta ecuación, ¿no? Entonces nosotros tenemos 2D menos D nave. Por favor, solucionala, pone pausa de una vez y soluciona esta ecuación. Encuentra quién es D nave y si puedes, ponle pausa e intenta terminar este ejercicio. Tú ya sabes quién va a ser justamente el tiempo total. Pues va a ser simple y sencillamente la distancia de la nave entre la velocidad de la nave. Entonces, por favor, intenta, despeja la distancia de la nave y de ahí obtén cuánto es el tiempo total. Entonces, bueno, te encargo de tarea, pero tienes que llegar a que el tiempo total, pues, es 2D entre B más C. A esto tienes que llegar, de tarea. Y también el inciso B te lo dejo de tarea. Ahora, considera justamente el concepto de tiempo propio. Hay que estarlo practique y practique y practique y practique. ¿Por qué? Porque el tiempo propio es justamente el tiempo donde se mide estando en una misma posición. Entonces, siempre que, por ejemplo, este tiempo total de recorrido, nota tú
préstale mucha atención. Este tiempo total de recorrido que acabamos de calcular en este inciso, es medido por quién, ¿en ese o en el cohete? Ok, y entonces, ¿es un tiempo propio? Esa es una gran pregunta. ¿Es un tiempo propio? ¿Cómo puedes saber eso? Se quedan en la misma posición. Nada más viendo el fenómeno y marcando con su cronómetro, tienes que imaginártelo. ¿Es un tiempo propio o se mueve? Y eso te dará la respuesta. ¿Ok? Entonces, quiero eso de tarea, por favor, la siguiente sesión. Con esto quedan claros los dos problemas que nos habían causado problemáticas y pues sería todo por hoy. Cambio y fuera.